ya sabemos cómo escribir fórmulas en la lógica proposicional, ahora hay que saber qué significan esas fórmulas, darle una semántica, un significado. Entonces, ¿qué es la semántica de una fórmula lógica proposicional? La semántica tiene que ver con valorar si es verdad o es falsa esa proposición. Toda fórmula de la lógica proposicional representa lo que llamamos una proposición. Y lo que nos interesa saber de esas proposiciones es si son ciertas o son falsas. Porque son proposiciones, entonces tienen un valor de verdad o cierto o falso. Entonces, con esa sintaxis que tenemos, hay proposiciones que llamamos sencillas, muy fáciles. Por ejemplo, yo escribo true y esa es una proposición. Entonces, ¿cuál será el significado de la proposición true? Entonces, es muy fácil decir, siempre esta proposición significará verdadero. Esa es una decisión que yo tomo en mi semántica, yo también la defino, ¿no? Entonces, estoy definiendo mi semántica. Cuando vea la palabra true, eso significa solita, eso significa que eso es verdadero. Cuando vea la palabra false solita, esa es una proposición que significa que es falsa. O sea, su valor de verdad es falso. O sea, true siempre es verdadero, false siempre es falso. Cuando vea una variable proposicional, ahí sí no sé. Su valor de verdad puede ser verdadero o falso, pero no puedo definirlo de antemano, porque P no tiene por qué ser verdadero o ser falso de antemano. P es P y puede ser o verdadero o falso. O sea, por eso es una variable proposicional, porque podría tomar el valor de verdadero o tomar el valor de falso, no sé qué valor va a tomar, o sea, es un valor variable. Esas son las proposiciones más sencillas, true, false y las variables. Pero acuérdense que había unas proposiciones que se hacían con operadores unarios y binarios. Entonces, esas proposiciones más complejas son, por ejemplo, esta que viene con este operador y la E. Entonces, su valor de verdad va a depender del valor de verdad de E. Y depende de qué interpretación le dé yo a este símbolo. Pues, típicamente a este símbolo se le da la interpretación de la negación de. Entonces, la idea, la intuición que hay detrás de esto es que el valor de verdad de esto se va a leer no E, y entonces su valor de verdad va a depender del valor de E. Si E era verdadero, entonces no E es falso, y si E era falso, no E va a ser verdadero. Esa es la idea, estamos en la intuición, esa es la idea que hay detrás de este símbolo. Detrás de este símbolo está modelar lo que se llama la negación. La negación de los booleanos es que la negación de verdadero es falso y la negación de falso es verdadero. Detrás de los símbolos de los operadores binarios, voy a ponerlo aquí con un circulito, ese no es un operador, sino que este circulito reemplaza a cualquiera de los cuatro que estaban allá atrás, la flecha, la B y esas cosas. Entonces, cualquier operador binario, entonces la idea es que su valor de verdad depende del valor de verdad de E1 y E2. Entonces yo me averiguo el valor de verdad de E1, me averiguo el valor de verdad de E2 y miro cuál es el operador que esto tengo allí y dependiendo de eso le doy un valor de verdad a E1 operado con E2. O sea, la semántica de mis fórmulas proposicionales depende de si son unas fórmulas sencillas, simples, su semántica ya está definida para true y false, y puede ser o true cualquiera de los dos valores para una variable proposicional. Y si son complejas, entonces la semántica de este no va a depender de la semántica de E, y la semántica de E1 operado con E2 va a depender de la semántica de E1, de la semántica de E2 y de cuál es el operador con el que lo están operando. Entonces, como nuestro objetivo es pronunciarnos sobre si una proposición es verdadera o falsa, y las proposiciones pueden ser complejas, si las proposiciones son sencillas, de hecho, me podría pronunciar sobre la proposición true, sobre la proposición false, pero no me podría pronunciar sobre la proposición P, porque esa podría ser verdadero o falso. Digo, no, eso puede ser verdadero o falso, no puedo decir cuál es su valor de verdad. Entonces, para poder pronunciarse sobre la verdad o falsedad de una proposición, hace falta algo, y ese algo es decir de cada variable proposicional cuál es su valor de verdad. Y a ese, cuando yo le doy a cada variable proposicional un valor de verdad, a eso lo llamo una interpretación. Entonces, la verdad o falsedad de una fórmula de la lógica proposicional depende de la interpretación que yo le dé a las variables proposicionales. Como las variables proposicionales pueden ser verdaderas o falsas, entonces yo tengo que decidir P es verdadero, Q es falso, R es verdadero, y cuando tenga todas ya con un valor de verdad, podré pronunciarme
sobre el valor de verdad de la fórmula que escribí con P, Q y R. Si no tengo una interpretación, es decir, no tengo una asignación de valor de verdad para las variables proposicionales, entonces no puedo pronunciarme sobre la verdad o falsedad de la fórmula proposicional. Una vez yo tenga una interpretación, entonces a partir de ahí yo puedo calcular la verdad o falsedad de la proposición con respecto a esa interpretación. O sea que la verdad de una proposición o la falsedad de una proposición dependen de la interpretación de los valores de verdad de las variables. O sea que las fórmulas no son, digamos, ciertas o falsas per se, son ciertas o falsas en una interpretación. En principio, son ciertas o falsas en una interpretación. Pero va a haber fórmulas tan especiales que interprete como yo interprete los valores de verdad de las variables, van a dar siempre verdadero o van a dar siempre falso. Entonces a esas fórmulas especiales vamos a decir, pues como su valor de verdad no depende de la interpretación, vamos a darle un nombre especial y vamos a tratarlas con un cariño especial. A las que su valor de verdad depende de la interpretación, entonces vamos a tratarlas de otra manera porque su valor de verdad como que no siempre es el mismo, sino depende de la interpretación. Esa es la idea intuitiva de la semántica. Entonces, tenemos que darle semántica a este operador, tenemos que darle semántica a los otros 4 operadores y tenemos que darle semántica, ya, con que le demos semántica a eso, vamos a entender cómo se le da semántica a cualquier fórmula del cálculo proposicional. Entonces, vamos a empezar por ver la semántica de los operadores. Entonces, los operadores eran 5, ¿cierto? Entonces, el primer operador era este. Y a ese operador se le suele llamar el operador de negación. Luego, la semántica que le vamos a dar es la semántica de la negación. Y la semántica es muy sencilla, se expresa con una tablita que dice, si la expresión E es verdadera, entonces la expresión, ahora vamos a leer, no E es falsa. Y si la expresión E es falsa, la expresión no E es verdadera. Y ya le he dado la semántica al operador de negación. ¿Cuál es la semántica del operador de negación? Es el contrario de la semántica de lo que está negando. Si la semántica de esto es verdadero, la negación da falso y el falso da verdadero. ¿Listo? Por eso se llama el operador de negación. Y en este momento tiene sentido con esta semántica que lo llamemos el operador de negación porque lo que hace es precisamente negar lo que uno está diciendo. Al operador con este palito para arriba y para abajo diagonal se le llama el operador de conjunción. ¿Por qué se llama el operador de conjunción? Porque es el y, es el que dice que algo es cierto si tanto el uno como el otro es cierto. Entonces, la expresión E1 y E2, así se lee, es verdadera cuando E1 y E2 son verdaderas. En cualquier otro caso, da falso. Por ejemplo, entonces eso se escribe en una tabla de verdad. Dice, si las dos son falsas, da falso. Si una es falsa y la otra es verdadera, también da falso. O si una es verdadera y la otra es falsa, da falso. Solo da verdadero cuando las dos son verdaderas, que es este último de abajo. Entonces, el operador de conjunción dice, la conjunción de proposiciones es verdadera si las dos proposiciones por su lado son verdaderas. Si no, es falso. Esa es la semántica de este operador y por eso se llama de conjunción, porque es verdad cuando las dos conjuntamente son ciertas. Y si no, no es cierto. Operador de conjunción. Siguiente operador. Se le llama el operador de disyunción inclusiva. Ya le digo por qué inclusiva. Es cierto, E1 o E2 es cierto, verdadero, cuando E1 o E2 son verdaderos. Y en cualquier otro caso es falso y se escribe con esa tabla. Verdadero y verdadero da verdadero, verdadero con falso da verdadero, falso con verdadero da verdadero. Solo hay un caso en que da falso, cuando las dos son falsas. ¿Por qué se llama operación de disyunción inclusiva? Porque también da verdadero cuando las dos son verdaderas. No es que tenga que ser la una o la otra, y en ese caso se llamaría exclusiva, sino que es una de las dos o las dos. Entonces se llama disyunción inclusiva. Típicamente no se le dice todo eso en esa disyunción. Cuando uno quiere hablar de la disyunción exclusiva, entonces sí le dice, aquí estoy hablando del o exclusivo.
pero mientras no esté hablando del O exclusivo, está hablando del O normalito, o sea, el O inclusivo. Entonces, a este operador es el operador de el O, típico de los lenguajes de programación, de la lógica, etcétera. Y entonces significa que esta frase es cierta, esta proposición es cierta, si solo si una de las dos, o la de la izquierda o la de la derecha, son ciertas. Y ya llevamos dos operadores binarios, la conjunción y la disyunción. El tercer operador binario era esa flechita. Entonces, a esta flechita se le llama la implicación, el operador de implicación. Y la idea, la semántica de ese operador es que esta frase E1 implica E2 es cierta si cuando yo tengo E1, entonces tengo E2. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Entonces, esta frase es cierta, E1 implica E2. Si cuando yo tengo E1, entonces yo tengo E2. Entonces sería como esta de abajo, ¿cierto? Pero, pero resulta que, ¿qué pasa si yo no tengo E1? Entonces, si yo no tengo E1, entonces yo digo que E1 implica E2 es cierto. O sea, si E1 es falso, no importa cuál sea el valor de E2, no importa cuál sea el valor de E2, yo voy a decir que E1 implica 2 es verdadero. ¿Por qué? Porque esta frase lo que dice es, cuando yo tenga E1, voy a tener E2. Pero no dice qué pasa cuando yo no tengo E1. Entonces, el único caso falso es, si yo tengo E1 y no tengo E2, digo, la implicación es falsa, porque lo que yo quiero que ello signifique es que cuando yo tenga E1, tenga E2. Pero este es el único caso falso. Si E1 es cierto y E2 es falso, la implicación da falso. Pero si E1 es verdadero y E2 es verdadero, pues obviamente da verdadero, porque es lo que yo quiero decir. Pero si E1 es falso, no importa cuál sea el valor de E2, eso va a dar verdadero. Esa es muy importante, esta semántica de la implicación, porque la implicación tiene su complicación, llamémoslo así, cuando de las más complicadas o de las más útiles cuando uno hace demostraciones. Entonces, esta es la semántica de la implicación. Una implicación de dos proposiciones es verdadera, significa que cuando la primera es verdadera, la segunda es verdadera, pero también significa que cuando la primera es falsa, no importa cómo sea la segunda. O si quieren, significa que cuando E1 es verdadero, que no puede pasar que E1 sea verdadero y E2 sea falso. Eso es lo que significa la implicación. Pero, digamos, lo que uno quiere modelar realmente allí es que, decir, cuando esto se cumple, esto también se cumple. Esa es la semántica de la implicación. Y nos falta el otro operador binario, que es este, que se llama el de equivalencia. Entonces vamos a decir, se llama de equivalencia porque vamos a decir que E1 es equivalente a E2 si tienen el mismo valor de verdad al tiempo. O sea, es verdadera cuando E1 y E2 son verdaderas o es verdadera cuando E1 y E2 son falsas. O sea, si las dos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, si tienen el mismo valor de verdad, vamos a decir que es equivalente. Entonces, fíjense, cuando las dos son falsas, da verdadero. Cuando las dos son verdaderas, da verdadero. Y en cualquier otro caso, da falso. ¿Sí? Esos son los operadores binarios típicos de la lógica proposicional. En la literatura uno encuentra otros operadores. Por ejemplo, encuentra el operador con la flechita para atrás, que es E1 es consecuencia de E2. Pero eso es lo mismo que decir que E2 implica E1. Entonces, son equivalentes. Entonces, pues el que le quiere escribir la flechita para atrás es como si estuviera escribiendo esto al derecho. Y está el de disyunción exclusiva o el O exclusivo o el XOR, o a veces usan este simbolito. Pero entonces es una disyunción en la que los argumentos, uno de los dos vale, pero los dos no pueden ser verdaderos al tiempo. Entonces es parecido a es parecido, ya respondo Andrés, es parecido a este de la equivalencia. Equivalencia decía, dos cosas son equivalentes si los dos son falsos al tiempo, los dos son verdaderos al tiempo. Pues resulta que el O exclusivo es que es verdadero si uno de los dos es verdadero y el otro no. O sea, en este caso en que esto da verdadero, en el que esto da falso, la equivalencia da falsa, el O exclusivo da verdadero. Y si las dos son verdaderas o las dos son falsas, el O exclusivo da falso. O sea que el O exclusivo es como la negación de la equivalencia. ¿Sí? Desde el punto de vista semántico, la tabla sería,
Si yo cojo y hago la tabla de la negación de la equivalencia, me quedaría donde dice BF y donde dice FB, y entonces me quedaría en lo exclusivo. Entonces, esos son operadores o son símbolos de operadores binarios que también aparecen en la literatura, pero todos los operadores binarios terminan pudiéndose expresar en función de estos binarios, llamémoslos principales, que son la equivalencia, la implicación, la disyunción exclusiva y la conjunción y la negación. Y además, aún más, uno podría solamente tener dos operadores. O sea, la lógica podría quedarse con el operador de negación y el operador de conjunción, y con esos dos expresar cualquier otro operador. Eso lo vamos a ver, eso lo vemos ahorita. Ah, bueno, eso lo vemos ahorita. Entonces, esa es la semántica. Para jugar un poquito con la semántica, entonces hay una herramienta en internet que se llama logictools.org. Se llama logictools.org. Si ustedes escriben logictools.org, les aparece esta página. Quiero que la miren bien porque la vamos a utilizar bastante, pues sobre todo en esto de la lógica proposicional. Entonces, en esto de la lógica proposicional, entonces uno se pone aquí donde dice Propositional Logic, y cuando se pone ahí donde dice Propositional Logic, le aparece aquí un cuadro en el cual ustedes pueden escribir fórmulas proposicionales con un alfabeto equivalente, pero no idéntico al que acabamos de describir. Entonces, en esta herramienta, la negación se escribe con una N. Las variables sí se escriben P, Q, R, con los nombres que quieran darle, R1, R2, los nombres que quieran darle a las variables son identificadores. El operador de negación se escribe con el menos. Entonces, no P se escribe así, no P. El operador de negación. El operador de conjunción, para escribir P y Q, entonces usted escribe P ampersand Q. O sea, de hecho, yo no sé si la sintaxis de aquí lo permita, no escribimos, no escribimos como, eh, María, bueno, no escribimos esto para escribir la conjunción, ¿no? Sino que escribimos un ampersand. Entonces, P ampersand Q significa P y Q, esa es la conjunción. La disyunción se escribe P BQ. Creo que también sirve el más, pero bueno, ahí sí la B chiquita sirve como el O. La implicación se escribe P, y entonces se pone el menos y el mayor, esa es la flechita de implicación, Q, esa es la implicación. Y la equivalencia se escribe P, entonces se pone el menor, el mayor, o sea, la doble flechita Q. Esa sería la equivalencia. O sea, en esta herramienta, estos son los operadores: la negación, la equivalencia, la implicación, la disyunción y la conjunción. Eso es lo único que cambia. De resto, todo se escribe con la sintaxis que yo expresé, solo que los símbolos utilizan símbolos que ya están en el teclado y no símbolos especiales, ¿cierto? Entonces, con esos símbolos yo puedo escribir fórmulas, y cuando escribo las fórmulas puedo decirle a esta cosa que haya muchas cosas, hace muchas cosas, pero nos va a interesar la de construir por ahora las tablas de verdad. A estas cosas se les llaman tablas de verdad, y a esas tablas de verdad se van a poder escribir se van a poder calcular con Logic Tools. Por ejemplo, entonces yo le puedo decir, quiero la tabla de verdad de no P. Entonces le digo, construya una tabla de verdad, y él me construye. Aquí está, 0 es falso y 1 es verdadero. Y entonces la del no P dice que si era falso da verdadero no P, y si era verdadero da falso no P. ¿Sí? Y siempre en negrillas, aquí en la columna de negrillas es la columna como del resultado de lo que yo estoy modelando. Esto es no P. Si le digo no, que yo quiero la tabla del P y Q, y le digo que la genere,
entonces él me dice, P puede ser falso, verdadero, Q puede ser falso, verdadero, falso, verdadero. Y esto es lo que da la tabla del P y Q, que es exactamente esta misma tablita de acá, de la conjunción. Dos falsos dan falso, perdón, dos verdaderos da verdadero y cualquier otro caso da falso. Entonces, dos verdaderos da verdadero y cualquier otro caso da falso. O sea, esta herramienta les permite escribir sus fórmulas proposicionales. Andrés me preguntó que si equivalente lo mismo del bicondicional, y entonces sí, es como un sí, solo sí. En la equivalencia es como un sí, solo sí, o como un es necesario y suficiente, es exactamente eso mismo, es lo que es la equivalencia. Y de hecho, vamos a ver que escribir lo uno o escribir lo otro va a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo escribo aquí el equivalente y le pido la tabla de verdad, entonces él me dice, vea, en los dos casos en que da 0, da 1, en el caso en que los dos da 1, y en los otros casos da 0. O sea, es verdad cuando las dos dan el mismo valor. Pero voy a escribir la tabla de verdad de lo que llama Andrés el bicondicional, digamos, P implica Q. Yo puedo hacer tablas de verdad de cosas más complicadas. Ahorita puse las tablas de verdad de los operadores para que vean que es la misma. Pero puedo hacer cosas como P implica Q y Q implica P. Y cuando hago eso y construyo la tabla de verdad, entonces me construye la tabla de verdad del P, Q y Q implica P. Me escribe aquí la del P implica Q, la del Q implica P. Y aquí en negrilla me pone el resultado de la tabla del... En negrilla me pone el resultado de la conjunción final. Y fíjense, cuando los dos son 0, dio 1. Cuando los dio son 1, los dos son 1, dio 0, dio 1, perdón. Y en cualquier otro caso, el 0, 1 o el 1, 0, el resultado fue 0. Por lo tanto, la tabla de verdad de esto que llamaríamos el bicondicional o el doble condicional es la misma tabla de verdad al final que la tabla de la equivalencia. Por lo tanto, la equivalencia y el bicondicional son lo mismo semánticamente hablando. ¿Listo, Andrés? El chat. Bueno, entonces vamos a usar Logic Tools para hacer cositas. Ya se los presenté. Les recomiendo que entren y jueguen a hacer formulitas y a construir tablas de verdad. Eso lo vamos a hacer con alguna frecuencia en estos días. Continuemos aquí con la semántica de los operadores. No sé si tienen alguna pregunta hasta allí, quieren hacer alguna otra pregunta o si seguimos. Entonces, hasta aquí esta es la semántica de los operadores. Recuerden, intuición de la semántica. La semántica de una fórmula de cálculo provisional, que puede ser bien larga con todos y implicas y todas esas cosas, va a depender de la semántica de las proposiciones simples, entre ellas la semántica de las variables proposicionales y la semántica de cómo funcionan los operadores. Acabo de explicar la semántica de cómo funcionan los operadores, pero fíjense que la semántica de cómo funcionan los operadores depende de cuál es el valor de verdad de las variables. Depende de cuál es el valor de verdad de las variables, depende de cuál es el valor de verdad de las variables. Y a ese valor de verdad de las variables, a este 00 se le llama una interpretación. En este caso hay 4 interpretaciones posibles. La de que los dos son falsos, la que uno es falso y el otro es verdadero, uno es verdadero y el otro es falso, o la que los dos son verdaderos. Entonces, en esta implicación, en esta proposición, en esta interpretación, en este caso de dos variables proposicionales, hay 4 interpretaciones posibles. ¿Sí? Esas son las interpretaciones. Entonces, por ahora hemos trabajado con lo que es la semántica de los operadores. Con la semántica de los operadores. Ahora vamos a trabajar con el concepto de interpretación más a fondo. Entonces, ¿qué es la interpretación? Entonces, supongamos que tenemos una expresión booleana E, o sea, una fórmula de cálculo proposicional. Entonces, ¿qué vamos a llamar una interpretación? Una interpretación I para esa fórmula
es una asignación de valores de verdad para cada variable proposicional de E. Entonces, si E tiene 3 variables proposicionales, tengo que decir cada una de esas variables proposicionales qué valor de verdad va a tener para hablar de una interpretación para esa expresión booleana. Entonces, por ejemplo, si mi expresión booleana fuera R implica P, entonces tengo 2 variables proposicionales, R y P, y por lo tanto tendría 4 interpretaciones posibles. Las 2 verdaderas, una verdadera y la otra falsa, una falsa y la otra verdadera, o las 2 falsas. Y no hay más interpretaciones posibles, ¿cierto? En general, podríamos preguntar qué pasa si una expresión booleana tiene 3 variables proposicionales. ¿Cuántas interpretaciones posibles habría? Cualquiera que me lo diga en el chat o por micrófono. 6. 6, vamos a hacerla. 9 me dicen aquí, 6 me dice Nancy. ¿De dónde sacaron ese numerito? Vamos a hacerlo aquí. Si yo tuviera 3 variables, P, Q, Q y R, entonces, ¿cuáles son las posibles combinaciones? Digamos que P sea verdadero y Q sea verdadero y R sea verdadero. Esa es una, ¿sí o no? Lo voy a escribir más pequeño porque si no, no me va a caber aquí. Eso. La otra posibilidad es que P sea verdadero, Q sea verdadero y R sea falsa. La otra posibilidad sería que P sea verdadero, Q sea falso y R sea verdadero. Y la otra sería que P sea verdadero, Q sea falso y R sea falso. Ahí llevamos 4. Y ahora vienen, fíjense que todas estas empezaron con P verdadero. Estas 4 empezaron con P verdadero. Exacto, Andrés. Y estas, ahora vamos a empezar con P falso. Falso. Y podría aquí verdadero y verdadero. Falso, verdadero y falso. Falso, falso y verdadero. Y falso, falso y falso. ¿Cuántas dieron? 8. Entonces, como lo dijo Andrés en el chat para todos, para mí, no, me dijo para mí. Como lo dice Andrés, este es 2 a la n. Si hay n variables proposicionales, hay 2 a la n formas de escribir interpretaciones. ¿Sí? Porque digamos que por cada uno, por este hay 2 maneras, por este hay 2 y por este hay 2. En total hay 2 por 2 por 2, que es 2 a la 3 en este caso. Y en general, entonces 2 a la n si hay n variables proposicionales. Entonces, ese es el número de interpretaciones asociadas eh, a una expresión booleana. Cojo el número de variables proposicionales que tiene y hago 2 a la n y ese es el número de interpretaciones. Ahora, dada una interpretación I para E, entonces vamos a definir el valor de la expresión I con esa interpretación, el valor de la expresión E con esa interpretación I. Entonces, o el valor de verdad de E según la interpretación I. Entonces aquí hay varias posibilidades. O la expresión booleana decía true, entonces realmente la interpretación no sirve para nada porque no hay variables proposicionales, eso siempre da verdadero. O la expresión original era false, entonces eso siempre da falso, no importa cuál sea la interpretación que a mí se me ocurre. O la expresión original era no una expresión E1. Entonces lo que yo hago es averiguarme cuánto es el valor de verdad de E1 con la interpretación I y luego lo niego. Y ese es el valor de I, de E en la interpretación I. Me averiguo E1 en la interpretación I y luego pongo lo contrario y ese es el valor de E en la interpretación I. Y si lo que yo tengo es E1 operado con E2, entonces me averiguo cuánto da I, cuánto da E1 con I, cuánto da E2 con I, y los opero según el operador para saber cuánto me da E con I. Esa es la manera de interpretar
expresiones booleanas. O sea, dada una interpretación, saber si la expresión booleana es verdadera o falsa, se calcula con ese algoritmo que está allí, con esa manera de hacerlo. ¿Cuántas interpretaciones posibles? Ya lo dijimos, 2 a la n. Si hay n valores de ver, si hay n valores proposicionales. Y dicho esto, tengo lenguaje para hablar de lo que quiero hablar. Ya tengo sintaxis, cómo se escribe en forma del cálculo proposicional. Ya tengo semántica, cómo se le da, cómo se dice si una fórmula de cálculo proposicional es verdadera o falsa. Entonces ya sé que una fórmula de cálculo proposicional es verdadera o falsa con respecto a una interpretación, no en general, sino es verdadera o falsa con respecto a una interpretación. Si, dada la interpretación, yo el reemplazo y eso me da verdadero. Y es falsa si, dada la interpretación, yo reemplazo con esas reglas que tengo allí y con esta regla que tengo aquí y eso me da falso. Eso quiere decir que una expresión booleana o una fórmula de cálculo proposicional es verdadera o falsa con respecto a una interpretación. Pero resulta que hay, hay unas fórmulas booleanas muy especiales. Vamos a decir que una fórmula booleana o una proposición es satisfactible si hay una interpretación para la que dé verdad. Entonces, si al menos hay una interpretación en la que da verdad, decimos que esa fórmula es satisfactible. ¿Sí? Por ejemplo, en esta que teníamos acá, que era P implica Q y Q implica P, pues aquí hay dos casos. En este caso, para P0 y Q0 da satisfactible, y hay otro caso aquí abajo, para P1 y Q1 da satisfactible. Luego, esta fórmula es satisfactible, porque hay por lo menos una interpretación en la que da verdad. Vamos a decir que una expresión booleana es válida si para toda interpretación tengo que I de E es igual a B. O sea, si siempre da verdad. O sea, esta no me sirve. Esta no me sirve porque efectivamente unas veces dio verdad y otras veces dio falso. Una fórmula es válida o tautología, se van a llamar tautologías también, tautologías o válidas, si sea cual sea la interpretación que yo coja, eso da verdadero. O sea, es una fórmula muy fuerte porque realmente su significado es siempre verdad, independientemente de la interpretación que yo tome. O sea, si le pongo a P verdadero, a P falso, a Q verdadero, pues, no importa, siempre da verdad. O sea, es una fórmula cuya verdad es como más fuerte que la de aquellas que algunas veces es verdad y algunas veces no es verdad. Entonces, a esas fórmulas que son tan verdad, se llaman tautologías, que son verdades de apuño, es decir, no hay nada que haga cambiar esa verdad. Y a esas tautologías, entonces, por ejemplo, se me ocurre, voy a escribir una aquí, una que después les digo cómo la escribí. Eh, no importa lo que yo escriba aquí, no le pongan tanta atención a lo que estoy escribiendo, sino a lo que va a salir aquí abajo. Escribí una fórmula y miren, el resultado es que en todas da 1. Entonces sí hay fórmulas de esas. Hay fórmulas, puede que sean complicadas, como la que escribí, pero hay fórmulas en las que, sea cual sea la interpretación que yo coja, sea cual sea la interpretación que yo coja, el resultado de evaluar esa fórmula da 1. El resultado de esa fórmula da 1, el resultado de esa fórmula da 1. O sea, que son verdades siempre. A esas son las fórmulas que se llaman válidas o a esas fórmulas son las que se llaman tautologías. También hay unas que son al revés, que son la cosa más falsa del mundo. Es decir, hay expresiones que son insatisfactibles. O sea, sea cual sea la interpretación que yo tome, siempre dan falso. Entonces, a esas se les llaman contradicciones, se les llaman insatisfactibles, porque sea cual sea la interpretación que yo tome, siempre dan falso. Entonces, pues, voy a escribir una aquí que es más o menos fácil de escribir, que es que voy a negar esta que tenía aquí. Y pues, por obvias razones, si, sí, aquí está. Si esa siempre daba 1, esta siempre da 0. Entonces, hay fórmulas que son falsas, pero refalsas. Es decir, no hay ni siquiera una interpretación que las haga verdaderas. A esas fórmulas se las llaman contradicciones. A las fórmulas que son siempre verdad independiente de la interpretación se llaman tautologías o fórmulas válidas. Y aquellas fórmulas que a veces se satisfacen
se llaman satisfactibles y a veces no, pues se llaman satisfactibles en todo caso. O sea, si al menos hay una que la satisface satisfactible, si no se satisface con ninguna es una contradicción y si la satisface cualquier interpretación es una tautología. Y esas son las tres conceptos o palabras eh, claves para hablar de la semántica de la lógica proposicional. Entonces, dada una frase de la lógica proposicional, yo quiero mirar si ella es, yo puedo mirar si ella es satisfactible, si ella es válida o si ella es insatisfactible. En la vida real, cuando se hace una argumentación, que yo digo, de esas que hacemos en los grupos de WhatsApp o para decir por qué tal cosa es cierta, por qué tal cosa es falsa, ahorita con que las vacunas hacen daño, ¿no? Entonces, bueno, uno escucha y lee muchas cosas. Entonces, en esas argumentaciones hay frases que uno puede llamar proposiciones. Las vacunas de ARN no modifican el ADN de las personas. Sí. Si una vacuna no modifica el ADN de las personas, entonces no sé qué, bueno, y uno podría armar una argumentación para concluir que entonces las vacunas pueden hacer daño al hombre, cosas de ese estilo. Y entonces uno podría darle nombres de proposiciones a cada frasecita de por allí, tratar de unirlas y tratar de ver si esa argumentación que concluye que la vacuna puede hacer daño al hombre puede ser cierta o puede ser falsa o es cierta o es falsa según la argumentación que me han expresado. Entonces, cuando yo modelo esa argumentación en una fórmula de la lógica proposicional y miro si es válida y da válida, es decir, si es cierta en cualquier interpretación que yo le dé, entonces quiere decir que esa argumentación es correcta, que esa argumentación está bien argumentado, lo que la persona dijo lleva a concluir lo que la persona concluyó. Pero si encuentro una interpretación donde eso es falso, quiere decir que la argumentación de la persona no lleva a concluir lo que esa persona concluyó. No siempre. Ahora, si además no solo encuentro una interpretación que es falsa, sino en todas es falsa, lo que puedo decir es que lo que la persona dijo es absolutamente una falsedad, una contradicción. Eh, la, la, no hay manera de que lo que la persona dijo sea verdad. Entonces, eh, para eso es que vamos a usar la lógica proposicional nosotros en este curso, para jugar con el lenguaje natural y argumentar sobre la validez de ciertas argumentaciones. Entonces, para ilustrar ahorita jugando sin lenguaje natural todavía, miremos, por ejemplo, si esta fórmula que es una fórmula de cálculo proposicional, es válida, satisfactible o insatisfactible. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber si esa fórmula es válida, satisfactible o insatisfactible? ¿Qué La dicen tabla de ustedes? verdad. Hacer la tabla de verdad y ver si me da todo verdadero, si me da algunas verdaderas y unas falsas o me dan todas falsas. Si me da todo verdadero, digo que es una tautología o es válido. Si me da unas verdaderas y unas falsas, digo que es satisfactible. Y si me da todas falsas, digo que es una contradicción. Y ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, hagámoslo para cada una. Bueno, cuando son tres variables proposicionales, la tabla, o dos, como aquí hay dos, ¿cierto? R y Q, entonces la tabla de verdad salen cuatro interpretaciones. Entonces, pues uno la hace a mano. Si son tres, salen ocho interpretaciones, uno la hace a mano. Si son cuatro, salen 16 y ya le empieza a uno pereza hacer la mano. Si son cinco, salen 32 y si le dio pereza la de 16, le da más pereza la de 32. Pero si son 6, 7, 8, 9, un problema del mundo real que pueden tener 10 variables proposicionales o 20 o 50, entonces imagínense la tabla de verdad cómo va a ser de grande. Entonces, pues es mejor usar una cosita como estas que ponerse a hacer una tabla de verdad a mano, porque eso lo podemos hacer, inclusive puedo coger un Excel, programar para hacer mi tabla de verdad y es más rápido que ponerme a hacerlo a mano. Entonces, la pregunta es, esta frase, ¿qué podemos decir? Entonces, yo hago la tabla de verdad, aquí dice la tabla de verdad, pasó la tabla de verdad, uno empieza con las variables proposicionales, Q y R, y hace sus interpretaciones, que son cuatro, y luego para cada interpretación empieza a averiguar cada cosita de la fórmula. El no Q, el no Q me da esto, esta columna. Luego R ya está. Luego R implica Q. Entonces aquí está R implica Q. Ah, si aquí era no Q o R. No Q o R equivalente a R implica Q. Entonces no Q o R, aquí está la tabla del no Q o R. Aquí está la del R implica Q. Y luego pongo la equivalencia, la del no Q o R equivalente a R implica Q y la hago y me dio dos verdaderos
y 2 falsos. Entonces, como me dio 2 verdaderos y 2 falsos, ¿qué puedo decir de la fórmula G1? Que es ¿Válida? no, válida no porque válida es que todas sean verdaderas. Entonces, es Ah, satisfactible. Recuerden la definición. Satisfactible, al menos una da verdadera. Válida, todas dan verdadera. Contradicción, todas dan falsa. Entonces, esta es satisfactible porque alguna da verdadera. De hecho, fueron 2, pero por lo menos una dio verdadera. No es válida porque hay unas que dan falsa. No es contradicción porque hay unas que dan verdadera. O sea, esta solo se puede decir que es satisfactible. ¿Sí? Ahora, si ustedes, como yo les recomiendo, usan Logic Tools para escribir esto, entonces escribirían algo como esto. O sea, quitan esa fórmula y entonces la fórmula cuál es no QOR. Entonces yo siempre, a mí me gusta escribir mis paréntesis para no equivocarme. No QOR es equivalente a R implica Q. R implica Q. No QOR equivalente a R implica Q. Pim, y la pongo aquí. Y me dio la misma de allí. 1, 0, 0 y 1. Verdadero, falso, falso y verdadero. Bueno, pero las interpretaciones aquí, en este programa, están al revés. Las 2 verdaderas están abajo y las 2 falsas están arriba. Bueno, hay que mirar para qué interpretación de verdadero y falso, pero digamos, hay unas para las que dio verdadero y otras para las que dio falso. Entonces, esta interpretación, esta fórmula es una fórmula satisfactible. No es válida, no es tautología. No es válida, no es tautología, no es contradicción tampoco, porque no todas son falsas. Miremos la segunda que había allí. La segunda que había allí era esta. P implica Q y no Q. Entonces la vamos a, en lugar de verla allí en las transparencias, la vamos a hacer aquí. Es P, I. P implica Q y no Q. Ah, ¿qué dice yo? Y no Q. Listo, ya la escribí. P implica Q y no Q. Entonces construye la tabla de verdad. ¿Sí? Construye la tabla de verdad y todas dieron cero. Mire, todas dieron cero. Son las negritas. Todas dieron cero. O sea, ¿qué podemos decir de la fórmula esta? Esta fórmula es Contradictoria. una Contradicción. contradicción. Una contradicción. Exactamente. Esta fórmula es una contradicción. O sea, es insatisfactible. Insatisfactible o contradicción es lo mismo. No hay manera de satisfacer eso. O sea, que esta es una fórmula recontrafalsa. O sea, cualquier argumentación basada en esta fórmula es falsa porque esta fórmula no puede ser verdadera de ninguna manera con ninguna interpretación. Y por último, está la tercera, P y Q o R. Entonces, P y Q o R equivalente a P y Q o P y R. Equivalente. Voy a ponerlo así como para que se encuentre. Es la de arriba equivalente a la de abajo. Y la de abajo es P y Q o P o R. P y Q o P y R. O P y R. P y Q o P y R. Listo. Entonces vamos a decirle que construya la tabla de verdad. Entonces construye la tabla de verdad y mire, todas dieron 1. O sea que esta fórmula es, Tautología. perdón, una tautología. Una tautología. Esta fórmula es una tautología. O sea, siempre da cierta, entonces G1 resultó satisfactible. G1 resultó satisfactible, G2 resultó insatisfactible y G3 resultó ser válida, o sea, es una tautología. Esa es la manera de ver si algo
si una fórmula de la, mejor dicho, es lo que le vamos a mirar a las fórmulas del cálculo proposicional, si son satisfactibles, si son válidas o si son contradicciones. Eso es todo lo que le vamos a mirar a una fórmula del cálculo proposicional. Hasta aquí, preguntas. Hemos visto sintaxis y semántica. Todavía no hemos visto cómo la vamos a usar, pero digamos que ya hemos visto cómo dar un juicio sobre la semántica de una fórmula del cálculo proposicional. Y el juicio es satisfactible y en ese caso yo digo, mire, cuando yo digo es satisfactible, entonces yo digo, mire, cuando P es verdadero, Q es verdadero y R es verdadero, da verdadero. Entonces ya mostré que es satisfactible porque mostré una interpretación donde la hace cierta. ¿Sí? Cuando digo es válida, entonces yo tengo que decir, mire que en todas las interpretaciones, en todas, da verdadero. No importa cuál sea ella. Entonces ya mostré que es válida o tautología. Tengo que mostrar que es cierta en cada interpretación, ¿cierto? ¿Y cómo muestro que es contradicción? Tengo que mostrar que es falsa en cada interpretación. O sea, para mostrar que una fórmula es válida o insatisfactible, si tiene 10 variables proposicionales, tengo que mostrar que las 2 a las 10 interpretaciones posibles, eso da falso o da verdadero, para mostrar que es contradicción o que es tautología. Si lo que me piden es satisfactibilidad, entonces lo único que tengo que hacer es encontrar una que la haga verdadera. Una de las 2 a la 10, con que encuentre una, no tengo que hacer las 2 a la 10, con que encuentre una que la haga verdadera, es verdadera. ¿Sí? Para decir que es satisfactible. Y eso es todo lo que vamos a, digamos, a tener que hacer con las fórmulas del cálculo proposicional. Saber si son válidas, saber si son insatisfactibles o saber si son satisfactibles. Eso es todo lo que vamos a tener que hacer con las fórmulas. O sea, todas las válidas son satisfactibles, porque si es válida es cierta en cualquiera. Pero digamos, las válidas tienen una característica especial y es que son ciertas en todas. Entonces, por eso son diferentes de las solo satisfactibles, que son ciertas en unas y falsas en otras. Y esas son diferentes de las insatisfactibles, que son falsas en todas. No sé si eso está claro hasta ahí con la terminología. ¿Sí? Para poder pasar al siguiente tema. Profe, una pregunta. Dale. ¿Por qué al final, o sea, ahí en esa diapositiva que estás, por qué en la tabla al final aparece F? En la última. Ay, sí, no debería decir eso. Aquí debería decir G3. Muy bien observado. Perdón. Aquí es la fórmula, F era de fórmula, pero debería decir G3, G3. Aquí debería ir G3. Uy, sí, sí. Voy a dejar la Ah, marcada, ya. a ver si voy a dejar la marcada, a ver si me acuerdo de corregirla. Pero sí, sí, ahí debería decir G3. Es que para escribir la fórmula larguísima ya no me cabía en la transparencia, entonces la simplifiqué diciendo aquí viene la fórmula. Pero realmente he debido poner G3. ¿Listo? Muy bien, muy buena pregunta. Perdón, qué pena la... Sí, sí, ahí hay un error. Muy bien. Qué bueno que estén mirando así de bien, de detallado. Profe, ¿me podrías explicar esa tabla que es que no, todavía no la entiendo del todo? Bueno, entonces, primero, en una tabla de verdad siempre están todas primero que todo, cuántas variables proposicionales tiene la fórmula. Entonces, aquí hablan de P, de Q, de R, aquí habla de P, de Q, de P, de R, o sea, hay tres variables proposicionales, P, Q y R. Luego la tabla tiene tres columnas, una para P, una para Q y una para R. Porque, y tiene el número de filas equivalente a 2 a la n. Si hay n variables proposicionales, hay 2 a la n filas. Entonces, como aquí hay 3, hay 8 filas. Mire, 1, 2, 3, 4, y las 4 con un p falso, 5, 6, 7 y 8. O sea, hay 8 filas que representan cada una de las 8 interpretaciones posibles de la combinación de interpretaciones de estas variables. Hay 8 interpretaciones. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Ahora hay que hacer la tabla de verdad de esta fórmula. Esta fórmula es la equivalencia entre lo de la izquierda y lo de la derecha. Entonces, esta es la última que vamos a calcular. Esta es la que queda aquí de última. Entonces voy a calcular primero la de la izquierda. Pero la de la izquierda está compuesta es una conjunción entre P, que ya está calculada la tabla del P, y QOR, que todavía no está. Entonces hago la tabla, la columna del QOR. Entonces el QOR, entonces yo cojo B o B, da B, B o F, da B. O sea, la del QOR, si una de las dos es verdadera, da verdadera, y solo da falsas si las dos son falsas. Entonces aquí las dos son falsas, dio falso, aquí las dos son falsas, son falso.
y las otras dieron verdadera. Entonces ya hice la columna de Q o R, ¿cierto? ¿Qué más tengo aquí chiquito? P y Q. Entonces aquí hago la columna del P y Q. Entonces P y Q es verdadero, si las dos son verdaderas, P y Q. Entonces P y Q son verdaderas en estas dos, y P y Q son verdaderas en ninguna otra. Entonces solo estas dos dan verdadera y todo el resto dan falsa. Aquí para abajo. También tengo P y R. Entonces P y R también da verdadera cuando P y R son verdaderas, que son este caso y este caso. En todos los otros casos, o P es falso o R es falso, entonces da falso, entonces da verdadero en estos dos casos y da falso en todos los otros casos. Ahora aquí dice, haga la conjunción de P con Q o R. O sea, la columna de P, que es esta, con la columna de Q o R. Haga una conjunción. Entonces mire cuándo esas dos columnas son verdaderas. Entonces aquí da verdadero y aquí da verdadero. Aquí da verdadero y aquí da verdadero. Aquí da verdadero y aquí da verdadero. O sea, en esas tres va dando verdadero. Y en las otras da verdadero con falso, falso con verdadero, falso con cualquier cosa falso. Entonces todas las otras dan falso. Entonces la columna del P y Q o R dio este resultado. B, B, B y así para abajo. Ahora voy a la columna del P y Q o P y R. Entonces yo ya tengo la del P y Q, tengo la del P y R, ahora tengo que hacer la de P y Q o P y R. Cuando una conjunción, una disyunción es verdadera, cuando una de las dos es verdadera. Entonces aquí hay una verdadera, aquí hay una verdadera, aquí hay verdadero, y en todas las otras dice falso, 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 falso. Entonces estas tres son verdaderas. Y las otras son falso, 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 falso. Y ahora la última es la de la equivalencia, que dice que tengo que hacer la equivalencia entre esta y esta. Esa es la que aquí dice F, pero debería decir toda esta fórmula, pero como no me cabe, debería decir G3. Entonces, la equivalencia, ¿cuándo es verdadera? Cuando las dos tienen el mismo valor. Entonces, aquí dice B y B, entonces esto da verdadero. Aquí dice B y B, eso da verdadero. Aquí dice B y B, da verdadero. Y en las otras dice F y F, F y F, F y F, F. Luego, siempre dio verdadero. Entonces, la columna que me interesa, que es la del operador principal, dio siempre verdadero. Por lo tanto, esta fórmula es una tautología. Sí, sí quedó claro cómo se hace la tabla. Sí, No sé profe, si muchas gracias. bien. Igual pasa aquí, solo que aquí la hace él automáticamente y no nosotros. Y solo que aquí la va expresando, no la expresa en este orden que yo iba aquí, sino en otro orden. Lo importante es que en negrilla queda el operador principal. Entonces aquí quedó el 1. Aquí me quedó la de QOR, debajo de QOR. Y aquí me quedó la del P y QR, es esta de aquí. Y la del P y Q es esta de aquí. La del P y R es esta de aquí. La del P y Q o P y R es esta de aquí. Y la de la equivalencia de esas dos fórmulas es esta de aquí.